vamos a asociar a Natalie Portman, esa actriz tan angelical, tan hermosa y tan frágil, con una palabra fuerte: aniquilación. Vaya palabra, ¿no? Es el nombre de una película. Coincidirán conmigo cuando la vean que tiene una fotografía y unas imágenes que realmente sorprenden por lo hermosas. Fue estrenada en el 2018, es muy reciente. Y ya de entrada lo curioso es que la tenemos que enmarcar dentro de la ciencia ficción, pero también del drama, del terror y de la acción. Todo eso combinado. Todo eso combinado, además, con algo que ya el título nos sugiere, ¿no? Aniquilación. Ya no es apocalipsis. El argumento de la película, muy bien llevado, habla de una bióloga que anteriormente fue soldado del ejército de los Estados Unidos, magistralmente protagonizada por Natalie Portman, que ha perdido a su marido, está viuda hace un año, con una tristeza imposible de superar, pero de pronto un día cualquiera, mientras ella está en su casa pintando la habitación, él aparece. La sorpresa, la duda, que inclusive al principio hasta nos parece que puede ser un fantasma. No, no es. Es su marido, pero está como perdido, sin saber muy bien cómo llegó a la casa. Lo único que recuerda es estar parado en la puerta de la habitación observándola. Ella reclama qué le pasó, a dónde fue, está bien. Él también soldado, sabe que hay misiones encubiertas que no pueden decirlo, pero un año dado por muerto. Ella había estado averiguando, reclamando, pidiendo informes, y siempre se le había dicho que había sido, mejor dicho, desaparecido en acción. Hay una escena así muy tensa, porque claro, ella ha vuelto a ver a su marido después de un año de creerlo muerto. Pero él está ausente, está confundido. No es que no quiere hablar, no puede. Ella inclusive por momentos como que pierde los estribos, ¿no? Quiere más explicaciones y él no sabe qué decirle. Y de pronto se desata la tragedia. En el vaso de agua que él está tomando, sangre. Una escena de esas, de ambulancias, de la sirena todo lo que da, de gritos de paramédicos y todos adentro de la ambulancia gritando a la vez porque él parece que se está muriendo, y de pronto, ¡plum!, aparecen esos servicios especiales que suelen aparecer tanto en las películas norteamericanas, que no sabemos cuál es el origen, si son militares, si son paramilitares, si son del gobierno, frenan, rodean la ambulancia, sacan al malherido que está... malherido no, al enfermo que está prácticamente desangrándose, y en medio de todos los gritos y de todo, se lo llevan a él y también a ella. Después de este clímax, aparece ella sedada en un lugar totalmente esterilizado, como si fuera un laboratorio, rodeada de gente que tiene... bueno, lo que estamos viendo muy seguido ahora, ¿no? Esos trajes que los cubren por completo y que hasta filtran el aire. Y está siendo entrevistada desde lejos y con mucha dureza por alguien. Tampoco se identifica. Del gobierno, de algún organismo, no se sabe. Ella está solita, siendo interpelada por algo que ocurrió. Cabe aclarar que la película juega mucho con lo que pasó en el presente, lo que pasó en el pasado, ¿sí? Está como yendo y viniendo la historia desde lo que pasó primero, lo que pasó antes, lo que pasaría después. Es una esgrima inteligente para nosotros que la estamos observando. Porque también de pronto la vemos a ella en otro momento de esta historia, en la cual la llevan a un lugar, a una especie de base, laboratorio, donde la entrevistan, y ella está sedada, está enojada, está molesta. Y lo que le preguntan básicamente es cómo fue que llegó su marido a casa. Ella está furiosa, ella quiere ver al marido, quiere saber por qué está herido, quiere saber a dónde estuvo o por qué está enfermo. Y la persona que la entrevista es una psicóloga
que de entrada le niega todos sus derechos. No puede llamar a un abogado, no puede esto, no puede lo otro. Tiene que contestar preguntas, nada más. ¿Cómo fue que llegó el marido? Si el marido le dijo algo, si la había contactado previamente, sí. Y ella está tan confundida y tan enojada que no sabe bien qué contestar, pero tampoco tiene muchas respuestas. Bueno, y así se va hilando la trama de esta película que nos mantiene continuamente en jaque, para no perder ni los movimientos en los tiempos del pasado al presente y del otro pasado también al pasado y al presente, porque es así, sino tratando de ir hilando esto que está pasando con el marido, pero también con ella. Bien. Finalmente, a través de esta reclusión que ella tiene en esa especie de base laboratorio y de las entrevistas con esta psicóloga, llegamos a saber que el marido había estado en una operación secreta, pero ahí nomás, en Estados Unidos, y que era el único que había vuelto de muchos que habían intentado la misión. Y aparece el primero de los efectos especiales que realmente es maravilloso. Aparentemente hay como una especie de burbuja, de cono, que está rodeando un lugar con epicentro en un faro, según nos cuentan. Pero ya el cono es sorprendente y hermoso, porque es como una mezcla, como un entretejido, un entrelazado de colores muy hermosos y muy tenues. La explicación es que ese cono, esa burbuja, eso que se ve ahí, que realmente fascina con sus colores, es algo que está acercando el punto, el faro, que quedó como un punto central, pero se va extendiendo de a poco y nadie sabe qué es lo que hay del otro lado. Esto además está ubicado en un parque nacional norteamericano, un lugar precioso además. Bueno, y la psicóloga le informa a Lena, a la bióloga y soldado, que desde que empezó esta burbuja, este cono, han enviado animales, máquinas, misiones y ninguna volvió. Una de ellas fue la del marido de Lena y el único que volvió fue él, pero volvió así, como está, con una compleja situación de salud, como que está todo funcionando mal. Bueno, ella como médico analiza lo que le dicen los síntomas y dice, estuvo expuesto a un virus, no cabe la menor duda, y no sabemos. Bueno, ella está ahí intentando ver qué hacer con esto, qué resolver, porque tampoco la van a dejar volver a su vida normal porque guarda un secreto muy grande. Cuando descubre que en ese mismo lugar se está armando una patrulla de mujeres que va a entrar en ese cono, en esa burbuja. Ella inclusive pregunta, ¿esta patrulla va a ser solo de mujeres? Y le contestan, solo de científicas. Hasta ahora, las misiones que fueron estaban compuestas por militares. Esta vez vamos científicas. Bueno, obviamente ella como científica, pero también como soldado y como parte interesada, pide ir. Y van. El grupo está compuesto por geólogas, médicos, la psicóloga, bueno, un grupito, cada una con una especialización. Bueno, y se lanzan a esa aventura, totalmente monitoreada por fuera, pero bueno, sabiendo que una vez que entren al cono, ya no saben lo que va a pasar. Es muy, muy bello el momento en el cual penetran en ese lugar, porque ya les digo que esos efectos especiales que hacen con esos colores iridiscentes son hermosos. Entran al cono y la siguiente escena nos muestra el mismo grupo, pero totalmente confundidas, porque ninguna recuerda haber armado el campamento. Por las provisiones que faltan, parece que estuvieron 3 días ahí, pero ninguna recuerda nada. Empieza toda una confusión, no funcionan, por supuesto no funcionan las radios, no funciona ninguna de las máquinas que llevaron, de los instrumentos, nada, ni la brújula. Pero bueno, deciden que su misión sigue siendo llegar hasta el faro, que obviamente estaba a orillas del mar, por lo tanto se van a guiar por el sol para llegar. Pero ni bien empiezan a caminar
empiezan a darse cuenta que el paisaje es completamente distinto. Y acá es donde empieza a protagonizar la película la fotografía. Las plantas que se ven, los colores, los cambios de colores, con esas luces que vuelvo a repetir como iridiscentes, con esos colores creados especialmente, realmente muestran un lugar hermoso. Llegan a un lugar, por ejemplo, donde ha brotado una enredadera enorme y ha cubierto una cerca, pero esa enredadera parece tener en sí un montón de flores distintas, pero nacidas de la misma planta. Es un desafío. ¿Cómo puede ser que de la misma planta estén hablando de flores que encima las flores entre sí parecen haber mutado? Y ahí empieza la palabra mutar. La misma bióloga mirando dice, si esto fuera un ser humano diría que es una patología. Acá se ve hermoso. Y realmente lo que vamos viendo es maravilloso. Es un paisaje totalmente distinto, con árboles que cambian, con flores que no hemos visto, con colores permanentemente brillando y la naturaleza moviéndose de una forma fascinante, pero también aterradora. Porque llegamos a un punto en el cual se enfrentan a peligros, porque los animales también son distintos. Y el primero que se encuentran es una especie de cocodrilo que cuando logran matarlo descubren que tiene mutaciones con un tiburón. Y ahí empieza el nerviosismo, el miedo, el qué vamos a hacer, porque están siendo atacadas permanentemente por distintos animales, o ven distintos animales que las están acechando y que no son animales conocidos, no responden a lo que se conocía. Imaginemos también la parte del drama, es decir, el miedo, la necesidad de protegerse entre ellas, la desesperación de una o de otra, el problema del liderazgo. ¿Seguimos adelante? No, pero esto no era lo que vinimos a hacer. Sí, tenemos que llegar hasta el faro, sí, pero estos peligros nos están acechando, nos pueden pasar cualquier cosa y finalmente empiezan a ser atacadas físicamente. Y una de ellas muere. Ahí empieza la parte humana, ¿no? Por más que veamos toda esta belleza, por más que estemos sorprendidas, por más que tengamos una misión, yo no quiero morir acá, me quiero volver. Y empiezan las luchas intestinas. ¿Sigo, no sigo? Y dentro de todo esto está el drama interno de Elena, de la bióloga, que quiere descubrir ahí qué fue lo que le pasó a su marido. Cada vez más sorprendida con lo que se encuentra en la naturaleza, siguen avanzando. Una de ellas es atacada por un animal que no podemos describir porque era una mezcla de otros, feroz por completo. Y llegan, después de mucho andar, a un lugar donde hay casas que seguramente dentro del parque había estado habitado, donde sorprendentemente las plantas tienen forma humana. Se niegan a ver la realidad. Hay una enojada, otra incrédula, otra que no quiere ver lo que está pasando, la otra quiere llegar al faro igual, no importa lo que haya en el camino. Pero esas plantas, en forma de personas, dan escalofríos. Y ahí es donde una de ellas se da cuenta de lo que está pasando. Ella misma explica, no es que la radio no funcione, es que las frecuencias están mezcladas. Todo está mezclado acá. Todo esto, todas estas luces que vemos así entremezcladas, en realidad es un prisma. Y lo que está pasando es que la luz refracta distinto y está mezclando las energías, está mezclando el ADN. Cae en esta idea, en este descubrimiento, con miedo, con terror, y las demás la miran, no puede ser, pero las pruebas están a la vista. Las plantas podían mutar, los animales podían mutar, pero una planta con forma humana, y empiezan a rendirse ante la evidencia de que está mutando el ADN, está mezclándose, y de pronto ninguna cosa es como era antes. Y entonces, ¿qué pasa con ellas mismas? ¿Qué pasa con el ADN de ellas? Y ahí empieza el terror.
y por supuesto, como todo ser humano, a reaccionar según lo que cada uno lleva dentro. Entonces hay una que parece perder la lucidez y se enloquece y quiere matar a sus compañeras, termina siendo asesinada por un animal rarísimo. Bueno, las cosas empiezan a precipitarse. La realidad es que ahora sí la bióloga, mirando con ojos distintos a partir de la teoría del prisma, que refracta de manera distinta las energías y la luz, empieza a darse cuenta que efectivamente todo lo que la rodea está mutando. Sigue avanzando, van quedando los otros personajes por una cosa o por otra, van cayendo en el camino y la psicóloga y ella en distintos momentos, pero van llegando al faro. La escena en la que llega al faro tiene unos efectos especiales hermosos. Hay unos árboles de cristal traslúcido que son un sueño, son preciosos a la vista. Todo a la vista es hermoso, ¿no? Dijimos que la naturaleza se estaba volviendo magníficamente bella, a pesar de lo terrorífica que pudiera ser. Finalmente, bueno, la parte culminante ocurre en el faro, que fue donde se había iniciado todo. Pareciera que el faro tiene como un disparo que viniera desde el cielo. Y entonces hay dos escenas que los efectos especiales se superan a sí mismos en esas dos escenas, donde la psicóloga, que es la última de las sobrevivientes, además de Elena, nuestra protagonista, se da cuenta que en algún momento van a ser desintegradas y que cada partícula de sus personas van a ser integradas al resto de los seres vivos y van a ser mezcladas, mutando lo que quede, pero que ellas no van a estar. Y hay una escena muy, muy impresionante donde esta psicóloga se deshace en luz. Indescriptible, pero maravilloso. Finalmente, nuestra protagonista, Lena, como dije ya, protagonizada por Natalie Portman, se enfrenta a un ser que se forma delante de ella, que tiene su misma forma, pero su mismo contorno, vamos a decir, pero no tiene cara, es un ser raro, así, con estos colores que estamos viendo desde que empezó la película. Bueno, y hay una especie de esgrima entre ellas. Lena cree que la está atacando, la otra responde igual que ella, y finalmente, después de toda una especie de combate, una especie de batalla de combate entre ellas, de esgrima, se da cuenta que este ser que se formó está repitiendo sus propios movimientos. Y lentamente se está pareciendo a ella. Entonces, en un punto clave de la película, renace el soldado dentro de ella, saca una granada y, repitiendo gestos con este otro ser que ya está tomando hasta su cara, le pone la granada en las manos, le saca el seguro y corre. Y bueno, obviamente explota el faro. Pero no explota como estamos acostumbrados a ver, así una explosión, incendio y humo. Explota como todo lo que está pasando ahí. Es un fuego extraño, es un fuego luminoso. Hay una escena de una belleza visual sorprendente cuando este ser que quedó ahí adentro empieza a quemarse, pero se quema en un fuego y en una luminosidad realmente impactante. Y después de esto sabemos que ella pudo volver y la encontraron y está nuevamente, volvemos otra vez a jugar con el presente y el pasado, en ese lugar donde la tienen encerrada, confinada, interpelada por esta gente que está toda con sus trajes, que entiende cada vez menos lo que está contando ella, porque ahora quiere que ella defina qué era eso que estaba ahí, y ella no puede definirlo, ella lo narra. Finalmente llegan a la conclusión de que fue un ataque extraterrestre, que fue un extraterrestre o más de uno, que lo que ella vio era un extraterrestre que estaba tomando su forma
Y entonces hay ahí también una esgrima verbal donde el que la está interpelando, que suponemos es un militar, le dice, bueno, evidentemente vinieron para exterminar este planeta. Y ella se queda pensando y le dice, no vinieron a exterminarlo, vinieron a cambiarlo. ¿Cómo que a cambiarlo? Estaban exterminando. No, porque todo se fue reconvirtiendo en otra cosa. Y uno se pone a pensar en esas mutaciones donde el ADN de los seres vivos del planeta se entremezclaban formando especies nuevas, y nos da la idea de un planeta completamente distinto. Un planeta donde todos los seres vivos, sean del origen que sean, comparten ADN, comparten características. La idea es novedosa. La idea es novedosa. Y llegamos al final. El final que queda abierto a la interpretación. Porque finalmente le dicen a ella que su marido, en el momento en que explotó con esa maravilla de luces el faro, el marido se recuperó. No saben cómo. Está perdido, no se ubica muy bien, pero está sano, está bien. Así que le permiten verlo. Y cuando ella se enfrenta a él y lo mira a los ojos, se da cuenta que no es su marido. Y se lo pregunta. Y él responde que no. Y la abraza, y en el momento en que se abrazan, los ojos de ambos parecen tomar una especie de color iridiscente que nos recuerda a esa burbuja inicial. Película para recomendar, búsquenla, Natalie Portman, que ya es una garantía, efectos especiales impresionantes y una trama que se sale de lo común.